Bueno, vamos a empezar con la presentación. En primer lugar, quería daros la bienvenida a nuestro seminario sobre cómo mejorar el reporte de sostenibilidad. Hablaremos en especial de los marcos de sostenibilidad más populares, como son el CDP, el Dow Jones y el GRI. En primer lugar, me gustaría agradeceros vuestra asistencia y esperamos que los contenidos de nuestra presentación os resulten interesantes. Y después, antes de comenzar con todo el temario, me gustaría comentaros un poco la logística. Nos podéis ir enviando cualquier pregunta que tengáis a través de un mensaje de Skype. Nosotros la iremos recogiendo y las responderemos al final de la sesión. También os invitamos, si os apetece, al final, en nuestro turno de preguntas y respuestas, también podéis preguntarnos lo que deseéis. Y ya por último, antes de empezar, os rogaría que silenciarais vuestros micrófonos durante la sesión para evitar cualquier tipo de interferencia. Entonces, ya sin más dilación, me presento, me llamo Cristina Raventós y dirijo las operaciones de Carbon Clear en España. En unos minutos os hablaremos brevemente sobre nosotros y sobre Carbon Clear y la actividad que desempeñamos para aquellos que no nos conozcáis. Pero antes me gustaría un poco comentaros la agenda para esta sesión de aproximadamente una hora. En un principio vamos a contar pues, con unas presentaciones de nuestro ponente invitado y a continuación empezaremos a hablar sobre el contexto del porqué de reportar vuestro desempeño no financiero. Pasaremos a contaros daros una visión general de los diferentes marcos de reporting de sostenibilidad. Hablaremos de las últimas tendencias, de las novedades, de lo que se está hablando y lo que los líderes están haciendo en este campo. Y como bloque principal os contaremos, os daremos algunas pinceladas sobre cómo reportar de manera eficaz y eficiente a todos estos marcos que tenemos sin que representen una carga. Por último, pasaremos al turno de preguntas y respuestas. Bueno, después de comentaros esto, y como ya os he adelantado, tenemos a un ponente invitado, que es doña Elvira Carlas, que es la directora de la Fundación Empresa y Clima. Elvira nos va a contar un poquito más sobre la función de la Fundación y nos va a hablar sobre el contexto político y la importancia del reporte de sostenibilidad. Hola Elvira, buenos días. Sabemos que estás muy ocupada, así que te agradecemos enormemente tu presencia y bueno, la participación. Así que cuando quieras te cedemos la palabra. Per- Perfecto. Buenos días, espero que se me oiga bien. Intentaré no correr mucho, pero con estos 5 minutos me gustaría al principio deciros, bueno, pues como bien ha dicho Cristina, me llamo Elvira Carles, soy la directora de la Fundación Empresa y Clima. Esta fundación vio la luz a principios del año 2008, es decir, tenemos escasamente, no llegamos todavía o 9 años, y 2 años después de esa labor que empezamos a hacer en el mundo empresarial, en todos los sectores, España inicialmente, Naciones Unidas decidió darnos la categoría de Observer de Naciones Unidas, que eso significa que en las negociaciones del clima defendemos los intereses de todos, absolutamente todos los sectores empresariales. A día de hoy son más de 60 empresas, una de ellas evidentemente Carbon Clear, que nos acompañan en esta andadura y cada vez haciendo más trabajo y teniendo más iniciativas. Desde ese año 2008, que nos estrenamos ya en la COP, en ese momento fue en Poznan, yo creo que fue la COP del aprendizaje rápido, porque realmente al año siguiente con Copenhague teníamos que estar ya en plena forma. Durante estos últimos 8 o 9 años, estas COPs, he visto un gran cambio, un cambio brutal. Es decir, nada que ver con los años anteriores lo que ha pasado en los últimos 3 años. Yo creo que París ha sido un antes y un después que marcará las políticas a nivel internacional en cualquier sector empresarial. De hecho, estamos dando pasos de gigante. Recordemos solo un poquito aquel protocolo de Kioto que nació en la ciudad de Kioto el año 1997 y que necesitamos todos de 7 años para poderlo ratificar y de 8 años para poder tener las herramientas. Con el Acuerdo de París, en tan solo 10 meses ha sido ratificado
y han sido muchísimos los países que a día de hoy, creo, si no puede equivocarme de uno o dos, pero creo que son en estos momentos 133 países y que representan estos países más del 80% de las emisiones del planeta. Que lo han rectificado y que están empezando a trabajar. Bien, es verdad que hasta el año 2020 tenemos protocolo de Kioto, pero el objetivo dentro de las negociaciones a nivel de todos los equipos de trabajo en los cuales nosotros participamos, el objetivo lo tenemos puesto encima de la mesa para que en diciembre del año 2018 ya tengamos todas las herramientas y por fin podamos prescindir del protocolo de Kioto, que también nos ha ido, y sobre todo para aprender en estos años, pero que podamos empezar a trabajar con el Acuerdo de París. Y del Acuerdo de París, que se ha hablado y se hablará muchísimo, me gustaría destacar una cosa, un detalle, pequeño detalle pero muy importante. Es un acuerdo que con el tiempo no va a caducar. No hará falta otra gran negociación y un acuerdo mundial de todos los líderes y de todas las empresas para renovarlo. Es decir, está diseñado de manera que cada 2 o 3 años diferentes partes, las listas de países, los compromisos, etcétera, etcétera, aquellas declaraciones por parte de cada país, las contribuciones nacionales de cada país se vayan actualizando. Y esto es muy importante porque en muy poco tiempo todos los sectores, todas las empresas van a tener que cumplir con este gran acuerdo. ¿Qué podemos hacer los que todavía, o aquellas empresas que todavía lo oyen, lo ven en el titular de prensa, pero parece que no están todavía trabajando en estos temas? Quizás indirectamente sí, pero me gustaría destacar que la mejor herramienta, la mejor transparencia en cualquier empresa del tamaño que sea, allí donde esté ubicada, es el reporting de sostenibilidad. Sin ninguna duda, cualquier empresa de cualquier sector es la herramienta que tiene que poner o que hacer desde ya para demostrar el compromiso que esa empresa tiene con la sostenibilidad en general. Sea la herramienta básica, le tenga que destinar en medida el esfuerzo o el tiempo que sea para aprender, y pienso que desde aquí, en esta empresa, en esta sede de Barcelona de Carbon Clear, tenéis muchos la solución para empezar a hacer esto. En la Fundación, a día de hoy, tenemos 62, 63 empresas, poco más de 60, van creciendo. Dudo en el número. Ayer en Madrid aparecieron 2 empresas nuevas más, o sea que quizás estamos en 64 a ranking de ahora. Pero la verdad es que confiamos en empresas como Carbon Clear para que nos ayuden no solamente a la Fundación, sino a ese paquete tan importante de empresas que tenemos detrás, algunas de ellas muy grandes, multinacionales que están trabajando en diferentes países, y que cuando les preguntas, por ejemplo, ¿no?, pues del reporting de sostenibilidad, te miran y dicen, perdone, ¿me lo puede explicar? Porque no sé. Y dices, ¿cómo puede ser grupos empresariales que han nacido aquí en nuestro país, que estén exportando a más de 50 países, incluso empezando a fabricar en algunos de ellos, en el sudeste asiático, y que no tengan un reporting de sostenibilidad como el que hoy vais a tratar? Animaros, hay mucho trabajo para hacer por delante, y pienso que esto es una pequeña introducción, pero sencilla pero clara. Muchísimas gracias, Elvira, por tu tiempo. Te agradecemos muchísimo. La verdad que todo lo que has comentado lo secundamos. Especialmente nos has dado una introducción muy interesante con todo el tema del contexto, dándonos un poco el contexto político que estamos viviendo en la actualidad. Pasamos ya a hablar un poquito sobre Carbon Clear antes de entrar en los contenidos del seminario. Únicamente daros unas pequeñas pinceladas, ya os digo, para aquellos que no nos conozcáis todavía. Carbon Clear es una consultoría de sostenibilidad y de cambio climático. Tenemos presencia en España, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Turquía. Y nuestra misión está clara y tenemos una misión fundamental, que es trabajar con nuestros clientes para diseñar, construir y operar soluciones de sostenibilidad que sean inteligentes, que nos aporten un triple valor, que no sea únicamente un valor medioambiental, sino también un valor social y fundamentalmente un valor económico. Y bueno, ayudar a nuestros clientes a
a satisfacer sus desafíos empresariales, que son muchos y variados. Carbon Clear se fundó en 2005, llevamos ya unos 12 años en funcionamiento y tenemos sedes principales en España, aquí en Barcelona y en Londres. Tenemos una experiencia extensa en el sector de la sostenibilidad y la gestión de emisiones de carbono y nos caracterizamos por dar un claro enfoque comercial a nuestros proyectos. Entre nuestros clientes contamos con un número de empresas, entre ellas empresas del IBEX 35 y otras empresas grandes y medianas. Algunas de ellas las podéis ver en la diapositiva a continuación. Trabajamos en diferentes sectores, en el sector energético, financiero, de servicios de consumo, etcétera. Entonces, tenemos experiencia en varios ámbitos. Y ya sin alargarme más, y una vez que hemos presentado un poco la colaboración de la Fundación Empresa y Clima y nos hemos presentado, Carbon Clear, vamos a empezar a hablar de algo que nuestros clientes nos preguntan muy frecuentemente, que es ¿por qué? ¿Por qué debemos reportar nuestro desempeño no financiero? Elvira nos ha dado algunas pinceladas y su opinión al respecto, pero yo os quería dar algunos datos más concretos. Vemos en algunos estudios recientes que aquellas compañías que son más sostenibles también son las que mejor desempeño tienen en un ámbito financiero. Entonces, yo creo que existe un claro caso de negocio para la integración de la sostenibilidad. No se trata de algo filantrópico o algo altruista, estamos hablando en términos de retorno a la inversión y de beneficio. Por ejemplo, el CDP señaló hace poco que las empresas que están gestionando activamente y adaptándose al cambio climático tienen un retorno de inversión un 18% mayor que aquellas que no tienen ningún plan al respecto. Este porcentaje incluso roza más de un 65% cuando las comparamos con aquellas que no se han fijado objetivos ni han publicado sus datos de emisiones. Observamos también que, un poco en línea con lo que comentaba Elvira y el ámbito político, el contexto político que vivimos, se ha puesto a las empresas en el centro de la resolución de los desafíos medioambientales y sociales que tenemos en la actualidad. Y los inversores, por su parte, también otorgan cada vez más mayor importancia a factores ambientales, sociales y de gobierno cuando toman sus decisiones de inversión. Todo esto ha hecho también que se creen nuevas directivas, nuevos marcos regulatorios que son más restrictivos. Entre ellos destacamos uno que es bastante nuevo, que es la Directiva de la Unión Europea sobre la divulgación de información no financiera, que tiene que transponerse en ley en nuestro país en breve. Y también como una iniciativa que no es legislación, pero es una iniciativa súper importante, es el desarrollo de los ODS, ¿no? De los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con todo esto en mente, y ya hablando un poco más en concreto y entrando más en materia, pensando en este contexto, nos gustaría daros una visión general de los marcos de reporting de sostenibilidad más populares. Nosotros hemos escogido el CDP, el Dow Jones y el GRI como los marcos sobre los que nos gustaría daros un poquito más de información, ya que son los más demandados por nuestros clientes en particular. Y os hablaremos del enfoque, del alcance, de cuál es su audiencia y os daremos una breve pincelada sobre los beneficios de reportar a cada uno de ellos. Esto construirá pues un poco la visión y el contexto para seguir en los siguientes bloques. Entonces, voy a ceder la palabra a mi compañera Cecilia Valeri, que nos hablará de las principales diferencias entre estos marcos. Cuando quieras, Cecilia. Buenos días a todos y muchas gracias a Cristina y a Elvira por la presentación. Antes de centrarnos en los tres marcos de reporting que ha mencionado Cristina, creemos que es importante distinguir entre reportes de sostenibilidad y ratings de sostenibilidad, ya que aunque ambos requieren una gran cantidad de información de la organización, tienen objetivos finales distintos. Mientras que el primero, que es el reporte de sostenibilidad, en el que se encuentra, por ejemplo, el GRI, es un ejercicio autoimpuesto que tiene como fin presentar la información no financiera en los informes anuales. Los ratings consisten en la respuesta a cuestionarios de desempeño según criterios ASG. Y con esto en mente, pues empezamos con el CDP. El CDP tiene un enfoque fundamentalmente medioambiental, con énfasis particular en las emisiones de gases de efecto invernadero.
Existen 3 cuestionarios, que son el de cambio climático, que es el más popular y se divide entre cuestionarios para inversores y para la cadena de suministro, el de Forest o forestal y el de Water o de agua. El público objetivo del CDP son los más de 800 inversores que representan alrededor de unos 100 billones de dólares en activos. Si a esto le añadimos las más de 5.600 compañías que reportan a este marco, la importancia del CDP se vuelve innegable. En cuanto a la metodología, las compañías son puntuadas según su respuesta y reciben una puntuación en forma de letra que va de la A a la D y que representan respectivamente leadership, management, awareness o disclosure. El CDP además reconoce a las compañías con mejor puntuación nombrándolas en su Carbon Disclosure Leadership Index. Y bueno, entre sus beneficios principales destacaríamos la facilidad a la hora de comparar las puntuaciones entre las distintas compañías, la evolución del cuestionario que está en línea con otros marcos de reporting, ya que tiene puntos en común con el Dow Jones Sustainability Index, el GRI y otros más, y incorpora además las últimas tendencias, como son, por ejemplo, los objetivos en base a la ciencia, el precio de carbono, y etcétera. Y bueno, por último, como ya hemos mencionado anteriormente, la lista de liderazgo A que presenta anualmente es una manera de compararse y de demostrar liderazgo. En cuanto a las fechas de entrega, estaríamos hablando del 30 de junio para los cuestionarios sobre cambio climático para los inversores, el forestal y el de agua. Y en cambio, el cuestionario de cambio climático para la cadena de suministros tiene como fecha límite el 31 de julio. Bueno, pasamos al Dow Jones Sustainability Index, o índice de sostenibilidad de Dow Jones, que fue el primer índice global en medir el rendimiento financiero de las compañías consideradas líderes en sostenibilidad. En este índice se incluye únicamente a un 10% de las 3.000 compañías que están listadas en el índice Dow Jones, las cuales tienen como requisito ser altamente sostenibles y formar parte de industrias que cumplen con ciertas condiciones mínimas de sostenibilidad. El cuestionario Dow Jones Sustainability Index tiene un enfoque más amplio que el CDP, ya que incluye aspectos económicos, medioambientales y sociales y tiene un alcance más global, analizando la estrategia, el compromiso con las partes interesadas, el gobierno corporativo y la gestión de riesgos. El público al que se dirige son fundamentalmente los inversores también. Y en cuanto a la metodología, en este caso se otorga una puntuación que va del 0 al 100 y se clasifica a las empresas por sector. Como ya hemos mencionado anteriormente, solo aquellas que estén en el top 10% se incluyen en el índice, lo que añade este último un componente de prestigio. Y además de este beneficio reputacional, entre los otros beneficios, cabe mencionar que este índice facilita la comparación del rendimiento con el promedio de la industria y con las empresas líderes del sector a nivel global, además de fomentar la transparencia y tener como objetivo una creación de valor financiero de larga duración, premiando así la mejora continua y el desempeño. A diferencia del CDP, el GGSI incluye criterios de sostenibilidad que son específicos a cada industria. Y la fecha de entrega de este cuestionario es el 30 de mayo. Y por último pasamos al GRI, que es bastante diferente a los dos anteriores, ya que, como hemos mencionado, no se trata de un cuestionario que un tercero puntúa, sino que es un marco que las empresas usan como guía para reportar parámetros de responsabilidad social corporativa. El GRI tiene como objetivo proporcionar una plantilla en la que se reporten de manera exhaustiva todas las áreas identificadas como materiales para las empresas. El GRI, a su vez, también engloba cuestiones económicas, medioambientales y sociales y se pone el foco también en la transparencia y en la materialidad, por lo que la audiencia es muy amplia. Y tal y como identificamos en nuestro estudio sobre el análisis de reporting de sostenibilidad en el IBEX 35, resulta que este marco es muy popular en España, ya que lo utilizan 33 de las 35 compañías que componen el IBEX 35, lo cual nos da una indicación de su importancia a nivel nacional. Bueno, como beneficios podríamos decir que es flexible y permite a todas las empresas, tanto grandes como pymes, reportar utilizando los indicadores que consideren más adecuados, además de proporcionar guías específicas por sector. Y como está alineada al ciclo de reporte de la organización, no tiene fecha límite. Y bueno, eso es todo. Ahora le vuelvo a ceder la palabra a Cristina, que nos hablará sobre las últimas tendencias de reporting.
Muchas gracias, Cecilia. Bueno, como un último apunte, nos gustaría mencionar que estos tres marcos evolucionan continuamente y se adaptan a las nuevas tendencias para incluir todas las novedades, ¿no? de de lo que se está hablando y lo que las compañías líderes y gobiernos están haciendo. Entonces, hablando un poco sobre esto, hay una evolución continua, ¿no? Y entonces se incluyen conceptos como los objetivos en base a la ciencia, se habla más bueno, con más detalle sobre tanto la generación como el uso de energía renovable, y se hace un énfasis en la integración de la sostenibilidad de manera horizontal en la estrategia y, muy importantemente, la gestión de riesgos y oportunidades del gobierno corporativo y de la transparencia. Como ya hemos comentado anteriormente, cada vez más, no únicamente inversores, sino también accionistas, incluso consumidores, acceden y demandan esta información. Cada vez esperan más información de las diferentes empresas y toman decisiones de consumo al respecto. Entonces, lo que nos gustaría hablar en esta sección un poco más en detalle son los cambios más significativos de los tres marcos de reporting y respecto al año anterior, respecto al 2016. En el caso del CDP, bueno, observamos que los cambios más significativos pasaron de 2015 a 2016, en el que se cambió toda la metodología de puntuación y se pasó de dar una puntuación numérica y una letra, por ejemplo, 95B, que evaluaba en primer lugar la publicación y en segundo lugar el desempeño. Ahora se pasó en el 2016 a una única puntuación, como ha contado Cecilia antes, en forma de letra. No ha habido un cambio tan significativo este año, los cambios la verdad que son mínimos, pero bueno, para daros simplemente un resumen rápido de los cambios, en general se ha especificado que se necesita un 80% para pasar de rango. Para pasar del rango de disclosure a awareness, de awareness a management, etcétera. También es importante mencionar que para entrar en la A-List se debe contar con ciertos mínimos, entre ellos que se debe puntuar un 80% de leadership como mínimo, reportar y verificar emisiones de alcance 1 y 2 y otros parámetros. Y luego, ya más en detalle, se debe dar más información y más detallada sobre el Science Based Targets, los objetivos en base a la ciencia, y se da una mayor puntuación, se puede otorgar mayor puntuación si hay una producción y un consumo de energía renovable. También ha sido modificadas alguna pregunta sobre proveedores y se vuelve a poner el foco en el alcance 3 como un elemento clave. En cuanto al Dow Jones, también algunos cambios en contenido y algunos cambios en estructura. Algunas preguntas se han movido de sitio, por ejemplo, la ecoeficiencia operativa se ha trasladado a la dimensión de Company Information. En otros casos se nos requiere más información. En el caso por ejemplo, el código de conducta de proveedores, se necesitará indicarlo y proporcionarlo. Y en general, uno de los cambios más importantes es que se ha reducido el número de preguntas total, ya sea bien por falta de relevancia o porque en los últimos años se han vuelto prácticas tan comunes que no suponen un elemento diferenciador. También ha habido ciertos cambios en la puntuación. Hay un importante impulso y un mayor enfoque a la transparencia, a la gestión de externalidades sociales y medioambientales y otra vez un énfasis especial en la cadena de suministros. Se requerirá por primera vez información sobre los proveedores que se han evaluado en los últimos 3 años. Y una cosa que nos parece también muy interesante es que se deberán presentar 3 KPIs de la cadena de suministros, así como su progreso, con lo cual esto es un push importante a todo el tema de la cadena de suministros. También se han implementado cambios en específicos por sector. Y por último, y sin alargarme más en los cambios, nos gustaría comentar algunas de las diferencias con respecto al año anterior en el GRI.
Hay cambios poco significativos en cuanto a contenido, pero muy significativos respecto a la estructura. Se han reestructurado los guidelines, las guías, para facilitar la transición a estándares. En vez de 2 documentos con toda la información, que es lo que teníamos hasta ahora, disponemos ahora de 36 documentos más cortos. 3 nos hablan sobre los estándares más generales y 33 son específicos a cada tópico dentro de los aspectos económicos, medioambientales y sociales. Entonces, la información es similar, pero está distribuida diferente y esto ayudará a cumplir con las guías y con los requisitos que nos sugieren. Se mantiene la distinción entre core y comprehensive, pero la diferencia es que a partir de ahora no necesitaremos cumplir con los estándares sectoriales para estar in accordance. Y por último, señalar que se debe haber hecho la transición y se debe haber actualizado nuestros informes si queremos estar conformes con el GRI para julio del 2018. Todavía tenemos un poquito de tiempo, un añito. Bueno, como último ya bloque de nuestra presentación y el más importante, vamos a compartir con vosotros cuál estimamos o cuál sugerimos que es el proceso que tenemos que seguir para que el reporte no represente una carga tan grande para nosotros y se haga de una manera más sencilla y más eficaz. Importante apuntar que únicamente estamos hablando de 3 marcos de sostenibilidad. Existen muchísimos más, tanto globales como por industria. Igual algunos de vosotros tenéis que reportar para Greenpeace, para Bloomberg, para FTSE4Good. Hay muchísimos, con lo que el número de cuestionarios o de informes puede realmente aumentar exponencialmente. Entonces, con esto en mente, lo que os proponemos ahora es dar un paso atrás, olvidarnos un poco de los cambios, de los marcos y ver el proceso de una manera más holística. ¿Cómo? Bueno, pues lo primero que os recomendamos es que identifiquéis vuestros riesgos y oportunidades a los que os enfrentáis, los más importantes, y empecéis a crear un registro. Esto es muy importante desde el punto de vista estratégico y veremos cómo también lo es desde el punto de vista del reporte. El siguiente paso, bueno, vamos a pensar cuál es la visión, cuáles son los objetivos, cuál es la estrategia corporativa y a partir de ahí decidir cuál es nuestro público objetivo. ¿Son los inversores? Igual entonces nos interesa un CDP, un Dow Jones, son los clientes, son los empleados y a partir de aquí, con toda esta información, escogeremos aquellos marcos que mejor se ajusten a los objetivos generales de la empresa. Una vez tenemos decididos cuáles son los marcos, es tiempo de reportar de manera eficiente, de hacerlo regularmente y transparentemente. Y esto nos ayudará a demostrar nuestro compromiso. Entonces la pregunta es, bueno, sí, esto suena muy bien, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo reportamos de manera eficiente? Entonces, desde Carbon Clear os proponemos el siguiente proceso. Una vez hemos seleccionado los marcos de reporting, lo que os proponemos es crearos vuestra base de datos. Igual algunos de vosotros, dependiendo del tamaño de la empresa, ya tengáis algún tipo de herramienta interna de recogida de datos, pero a lo mejor muchos de vosotros no la tenéis o no sabéis exactamente qué información es la que vais a tener que usar. Entonces, lo que os proponemos es crear una tabla de superposiciones, esto es como la llamamos nosotros, en las que identificamos por área material cuáles son los marcos de reporting que me van a pedir este tipo de información. Entonces, como ejemplo, si tomamos como ejemplo las emisiones de alcance 1 y 2, el consumo de energía y las variaciones interanuales. Esta información vemos que nos la pide tanto el CDP como el GRI como el Dow Jones. Si reportamos a uno de los 3 marcos o a más de uno, esta información la deberemos ir recopilando y registrando en nuestra base de datos. De la misma manera, si nos fijamos en derechos humanos, vemos que solo nos la pide GRI y Dow Jones. Bueno, pues todo lo que es la información relacionada con los riesgos de los derechos humanos en la cadena de valor, si reportamos a Dow Jones y a GRI, nos la va a pedir. La incluimos en nuestra base de datos. Y así, aspecto a aspecto, construimos una base de datos que incorpore toda la información que necesitaremos. También es un buen momento, recomendaría que a medida que se hace esto, también empecéis a definir quién en la organización os puede proporcionar los datos. Es importante que sí, sobre todo si es la primera vez que pedís este tipo de datos, a veces lleva tiempo,
no sabes muy bien quién es el responsable, quién tiene esta información, qué tipo de formato me va a llegar. Entonces, es importante que a medida que se genera este registro, también miremos quién es responsable y también definamos un poco los roles y responsabilidades. Siguiendo con nuestro proceso, después que tengamos una base de datos, os recomendamos que creéis una tabla de correspondencias. Ahora os ponemos un poco un ejemplo de una tabla de correspondencias que usamos para uno de nuestros clientes. En este caso, nuestro cliente decidió reportar al GRI y al CDP. Bueno, pues cuando ya teníamos la base de datos con todos los datos, entonces hicimos una tabla de correspondencias. En este caso, como reportaban sus parámetros de RSC siguiendo GRI en su informe anual, hicimos a partir del GRI cómo correspondía con el CDP. Bueno, pues sabemos que las disclosures 102.12 y 102.13 corresponden con la pregunta 2.3b, 2.3c. Entonces nos íbamos creando esta tabla de correspondencias. Esto nos ayudará. Bueno, seguimos un poco con el ejemplo, pero esto lo que nos ayudará es a ser más eficientes. Sí que es verdad que requiere un trabajo previo importante porque se deben recopilar todos los datos, crear la tabla de correspondencias, pero creemos que al final no replicaremos tanto el trabajo, solo preguntaremos a las personas adecuadas una vez y aunque hay un trabajo previo considerable, creemos que al final del proceso nos ahorramos problemas y nos quitamos trabajo extra. También esto nos ayudará al hacer este ejercicio. Lo que iremos también haciendo es identificar brechas, identificar oportunidades de mejora, cosas que igual no podemos obtener la información este año, que podemos mejorar para el año siguiente, y entonces esto hará que nuestro reporte sea más coherente, transparente y eficiente. Si conseguimos tener un proceso más eficiente, también nos traerá beneficios. Aquí os enumeramos algunos de los que creemos que podéis obtener de reportar a estos marcos. El primero, y volviendo un poco al tema de los riesgos, mejorar nuestra gestión de los riesgos. Esto nos ayudará a planificar también las oportunidades, además de mitigar riesgos de reputación. Sí que es verdad que muchas veces las empresas se pueden ver afectadas por el hecho de declinar la participación en algunos marcos. Entonces, con eso estamos mitigando un poco el riesgo reputacional. Nos ayudará también a poner en valor iniciativas de sostenibilidad que tengamos actualmente en la empresa, así como impulsar actuaciones concretas y centrar esfuerzos en los elementos materiales. Nos ayudará también a alinearnos con las mejores prácticas, ya que fomentamos la comparabilidad, ayudamos a las empresas a identificar áreas de mejora y identificaremos brechas en el rendimiento también, ya que al tener un marco en el que podemos ver cuál ha sido nuestro desempeño histórico y cuál ha sido el de nuestros competidores, podemos observar áreas de mejora. Por ejemplo, imaginaos que veo que en el CDP me pide riesgos por temas de climáticos físicos, ¿no? ¿Cómo va a afectar el cambio climático a mis operaciones? Y yo no he hecho este ejercicio. Bueno, pues sé que es algo importante, algo que tengo que considerar e incluir en mi estrategia de cara igual a futuros periodos. De esta manera también estamos demostrando innovación, porque lo que estamos haciendo es intentar integrar conceptos más innovadores a través de lo que me están sugiriendo estos marcos, que bueno, al final es un reflejo de lo que está pasando en la actualidad. Y por último, si hemos hecho bien el primer ejercicio de identificar mi audiencia potencial, también satisfaremos las solicitudes de los inversores. Todo esto nos ayudará a obtener un valor sostenible a largo plazo y, como comentaba al principio, a obtener un triple valor económico, social y medioambiental. A continuación, lo que nos gustaría hablaros es de un caso práctico sobre el CDP. Hemos recibido antes del seminario algunas peticiones que nos comentaban si podíamos incluir consejos prácticos para responder al CDP de manera satisfactoria. Entonces, en primer lugar, nos gustaría hablaros un poquito en general de cómo mejorar vuestra puntuación del CDP y hablaros de temas que creemos que son importantes y donde las empresas, nuestros clientes especialmente, vemos que
que tienen más problemas, que les representa más problemas. En primer lugar, bueno, vamos a daros tres conceptos, tres consejos clave que creemos que son importantes y aplican a cualquier organización que vaya a reportar al CDP. El CDP no considera afirmaciones tales como esto no es relevante para nuestra empresa. Siempre van a buscar el cómo y el por qué. Cuidado también con copiar texto. Esto es muy común, particularmente en la sección de riesgos y oportunidades. Son secciones largas, pesadas, que siguen el mismo formato y a veces se tiende a hacer un copy-paste de algunas de las cosas. Cuidado con las explicaciones que estén duplicadas, ya que cuando se os puntúe solo serán consideradas aquellas que tengan sentido dentro del contexto de cada pregunta en particular. Entonces, esto es algo importante que vemos cuando evaluamos y miramos las respuestas de algunos de las empresas. Y por último, también, en general, os aconsejamos que deis el mayor número de ejemplos, de casos prácticos, de casos de éxito, tal como sea posible. Yo creo que esto, además de mejorar vuestra puntuación, también demostraréis que vuestra respuesta es veraz, es transparente, que realmente ha pasado, que no hay un greenwashing detrás de lo que ponéis en estos cuestionarios. Seguidamente, en el tema de energía renovable, sí que vemos que el CDP en los últimos años ha habido una tendencia, y este año también, de premiar con mayor puntuación, otorgando mayor puntuación a aquellas compañías que respondan sobre su consumo y producción o generación de energía renovable. Como os he dicho, se otorgará una mayor puntuación y peso a esta pregunta que en años anteriores, y esto impactará pues a dos áreas fundamentalmente, a la área de Targets Initiatives y a la área de Energy. En cuanto a las Science-Based Targets, hemos hablado bastante de Science-Based Targets durante este seminario, pero bueno, es algo que está muy en tendencia, que es a partir de la COP, es algo que se ha venido hablando, en lo que las empresas se han venido comprometiendo, y el CDP, bueno, está en línea con todo lo que está pasando. En este caso, este año, se ha cambiado un poco la puntuación en el CDP. Entonces, lo que os recomendamos es que os miréis bien esta pregunta en concreto, porque únicamente se otorgarán puntos de management si nos hemos comprometido formalmente en la iniciativa de Science Based Target. El año pasado, con decir si nos íbamos a comprometer en los próximos 2 años, era suficiente. Este año no, tenéis que haberos comprometido para tener puntos de management, y únicamente obtendréis puntos de leadership si estos objetivos han estado aprobados por el Science Based Target Initiative. Cuidado aquí, si no habéis presentado vuestros objetivos para que estén aprobados, debéis hacerlo antes del 15 de abril si queréis que estén aprobados a tiempo para el CDP. Esto es importante, además quedan únicamente 15 días, con lo que si está en vuestra en mente, que sepáis que únicamente os darán puntos de leadership si los presentáis en los próximos 15 días. En cuanto a riesgos y oportunidades, esta área siempre es un área de mucho trabajo, un área clave, y es importante que entendáis que se deben describir con detalle los riesgos y oportunidades del cambio climático, tanto los regulatorios como los que os afectan de un modo físico, como otros, como por ejemplo temas de reputación. El CDP otorga mayor puntuación a riesgos que están evaluados a largo plazo. Esto quiere decir al menos 6 años vista, y que una de nuestras recomendaciones para obtener la máxima puntuación en esta sección es que describáis, cuantifiquéis y deis ejemplos concretos, volviendo un poco al tema que os hemos comentado de casos de éxito y ejemplos. En este caso, en esta pregunta
Bueno, perdonad, creo que hemos tenido un pequeñito problema, se nos ha perdido la conexión. Retomo rápidamente donde me he quedado. Creo que habéis escuchado parte del tema de emisiones y verificación, pero por si acaso vamos a hacer un pequeño resumen rápido. Se da un énfasis en el CDP en las emisiones de alcance 3. Que hagáis es, una vez hayáis reportado a cualquiera de estos marcos, os aconsejamos que obviamente, como cualquier proceso, reviséis y reevaluéis todo el proceso. ¿Qué os recomendamos? Bueno, pues que os planteéis si hay nuevos objetivos, si hay una nueva estrategia, si se ha considerado todos los riesgos y oportunidades, si debemos considerar algún que otro grupo de interés, y a partir de ahí volver al proceso y reseleccionar los marcos de reporting. Igual decidimos empezar a reportar al CDP o dejar el Dow Jones o hacer mi informe siguiendo GRI. Entonces, esto es un proceso que es cíclico y es continuo, con lo cual aquí también evaluaremos todas las oportunidades de mejora e integraremos nuevas cosas, como por ejemplo nos plantearemos si es suficientemente sólida nuestra estrategia, si podemos optar a la compra de un 100% de energía renovable, si los objetivos los podemos basar en base a la ciencia o si podemos incluir más que nuestras operaciones propias, ir más allá e incorporar la cadena de suministros. Ya para finalizar, me gustaría que os quedarais con una serie de puntos. Estos puntos no solo aplican a los marcos de reporting en particular, sino ya en general para vuestra estrategia. Me gustaría que os preguntarais si hacéis una buena evaluación y gestión de riesgos, si se establecen objetivos de minimización de impacto, si la visión estratégica es a largo plazo o quizás es más cortoplacista. Quizás que os preguntaréis un poco sobre vuestra cadena de valor, sería interesante incorporarla, obtendríais algún beneficio y en general el beneficio que supone un mayor nivel de engagement en la junta directiva. Entonces, con esto en mente, esto es importante desde el punto de vista estratégico y también os dará mayores puntos en cualquiera de los marcos en los ratings y también os lo pedirán en el caso de reportar siguiendo GRI. Ya para finalizar, lo que me gustaría, bueno, hemos hablado extensamente de la importancia del reporting, pero me gustaría señalar que no todo es reportar, obviamente. Lo importante realmente es todo lo que hay detrás, toda la base, toda la estrategia. Está genial, por ejemplo, reportar los riesgos climáticos, pero de nada sirve si no se gestionan y se ponen planes de mitigación. En Carbon Clear, como os he dicho al principio, creemos en este concepto de sostenibilidad inteligente, a través de la que obtenemos un valor a largo plazo. Somos conscientes de que cada empresa tiene diferentes características, diferentes necesidades, pero sí que creemos que para empezar a dar pasos hacia esta sostenibilidad inteligente hay una serie de preguntas que todas os podéis hacer y que son realmente comunes y relevantes para todos. Como es cómo construyo un caso de negocio que haga arrancar la sostenibilidad de mi empresa, cómo me gano el buy-in de toda la junta, de la directiva, cómo reporto información que satisfaga las necesidades de mis partes interesadas, cómo hago que la empresa sea eficiente y ahorre costes, cómo me diferencio de mis competidores y, en fin, cómo me preparo para obtener un valor sostenible y a largo plazo. En este seminario hemos intentado dar respuesta a la segunda, cómo reporto información que satisfaga las necesidades de mis grupos de interés. Pero bueno, dando respuesta a estas 5 nos ayudará a crear una hoja de ruta que tenga una base técnica y una estrategia sólida de cara al futuro. Bueno, hasta aquí nuestra presentación. Pasamos al turno de preguntas. Os pido disculpas por este pequeño inciso debido a un problema con la conexión, pero si os parece y queréis preguntar cualquier cosa, a mí ya me han enviado algunas preguntas por email, alguno de vosotros, con lo cual empezaré con estas y si tenéis alguna pregunta más, por favor.
aquí estamos para responder a vuestras dudas. Una de las preguntas que nos han hecho, y que además que creo que es bastante interesante, es respecto al CDP. Me preguntan qué puntuación puedo esperar de una primera respuesta al CDP y qué sería aceptable. Bueno, en este caso yo creo que al final se trata de reflejar el desempeño real de la empresa. No se pueden contar cosas que no se hacen y se tiene que tener una base y una estructura de gobierno corporativo para tener una respuesta aceptable. Sí que es verdad que si se tiene unas bases, unos objetivos, se puede obtener una puntuación más o menos alta. Yo creo que típicamente estaríamos hablando de, si es la primera vez que se reporta, yo creo que, por ejemplo, una B sería algo bastante aceptable si se dedica el tiempo y ya os digo, si se tienen unas bases y una estrategia mínima. Perdonadme otra vez, he tenido un problema. Perdón. Bueno, me preguntaban cuánto tiempo me llevaría a responder al CDP por primera vez. Bueno, nosotros os recomendaríamos que sería interesante empezar a principios de abril, la verdad, para reportar a finales de junio, si estamos hablando de CDP de Investors. Yo creo que especialmente si se hace por primera vez, es importante que os deis un margen de tiempo, que identifiquéis la información necesaria, las personas que nos la van a proporcionar. Y si es la primera vez que se pide, como os he dicho, según qué información, pues puede llevar tiempo, igual no es en el formato que queremos. Además, luego el redactarla, el asegurarse que se alinea con la metodología de puntuación, lleva su tiempo. Así que yo os diría que un mínimo de 2 meses sería como el tiempo ideal. Creo que mi compañera Cecilia también ha recogido alguna otra pregunta. Cecilia. Bueno, sí, he recibido una pregunta que es ¿qué están haciendo las compañías líderes en el sector privado? Y bueno, nada, desde Carbon Clear pensamos que lo principal es tener un plan, o sea, que es lo que están haciendo ellas, y a la vez alinean la estrategia de sostenibilidad con la estrategia de negocio, a la vez fijar los objetivos de reducción en base a la eficiencia, es decir, seguir en línea con las innovaciones en este sentido de reporting y de sostenibilidad. Y además de esto, ir más allá de las operaciones propias e incluir la cadena de valor en todas estas operaciones para mejorar la sostenibilidad de la empresa. A la vez, en cuanto a energía, obviamente tener 100% de energía renovable y comprometerse mediante certificados como el R100 que tengan garantía de origen. Y luego, por último, pues mostrar que la compañía contribuye positivamente a los objetivos de desarrollo sostenibles que se establecieron el año pasado. Vale, muchas gracias, Cecilia. También Pablo nos pregunta por el chat que el GRI busca una actualización continua de información y se pensaba tener como un registro continuo de información. Que ¿cómo cambiarían los departamentos de sostenibilidad o RSC las organizaciones a vuestro entender? Bueno, sí que es verdad que bueno, el GRI, como os he comentado, lo que está intentando es
pasar bueno, unas guías, como daros como una plantilla, a que llegue a ser algo como un estándar más del estilo ISO o más del estilo del Greenhouse Gas Protocol. Sí que es verdad que esto lo que va a fomentar es tener un registro de la información continuo, que no sea algo que se hace una vez a finales del año de reporting, tanto si es calendario como el año fiscal. Yo creo que ¿cómo cambiarían los departamentos de sostenibilidad o RSC? Bueno, la verdad es que el problema que normalmente tenemos dentro de los departamentos de sostenibilidad o RSC es que hay poca gente. La verdad es que normalmente son equipos que son pequeños y tienen muchísimas cosas, muchísimas marcos de reporting, y el que sea algo continuo, yo creo que bueno, puede favorecer realmente al proceso. Si realmente se incorpora de manera regular, por ejemplo, a través de lo que os comentaba de la base de datos. Si esto no esperamos a finales de año hacerlo y lo vamos haciendo a medida que vaya pasando el año, esto nos va a ayudar muchísimo. También hay muchas plataformas, dependiendo del tamaño de la empresa, como plataformas digitales, que nos ayudarán a recoger información de las diferentes áreas, de los diferentes grupos de trabajo, etcétera. Entonces, no sé hasta qué punto va a cambiar la organización de los departamentos de RSC. Creo que puede fomentar e impulsar un cambio para bien, pero sí que es verdad que teniendo en cuenta que normalmente están limitadas en recursos, pues puede ser algo que cueste en implementarse. Natalia, me preguntas un poco en qué consiste la Science Based Target y el Science Based Target Initiative. Bueno, pues normalmente nosotros tratamos de explicar esto si nos fijamos un poquito en la COP, ¿no? Los Science Based Targets, para empezar, son objetivos de reducción de emisiones. Estos objetivos de reducción de emisiones normalmente las empresas los hacían basándose en, bueno, pues las actividades que voy a desarrollar, mi plan de eficiencia, etcétera. Y únicamente se centraban en sus propias operaciones y en lo que ellos consideraban razonable con sus recursos. El Science Based Target, digamos que va un paso más allá y lo que hace es darte una metodología para que tú te fijes o te establezcas unos objetivos en base a la ciencia, siguiendo lo que la ciencia dicta para mantener el nivel de descarbonización en 2 grados. En la COP21 y después en la COP22 se habló de los niveles de calentamiento global que el planeta podría asumir. Y bueno, hay como un consenso que como máximo podemos tener 2 grados por encima de los niveles preindustriales. Incluso se dice que menos. Si pensamos en este escenario de los 2 grados, el Science Based Target lo que sugiere es que por compañía se le otorga como un presupuesto de carbono, dependiendo del sector en el que estés, dependiendo de, por ejemplo, si eres un sector de energía o si eres un sector de consumo, tendrás un presupuesto determinado y este presupuesto luego lo podrás aplicar empresa a empresa. Entonces, si tú te fijas un objetivo que no esté en base a la ciencia, digamos que únicamente estás mirando a tus propias operaciones, si lo estás haciendo en base a la ciencia, estás alineándote con lo que la ciencia dicta como un nivel razonable de descarbonización. Y bueno, la verdad es que es una metodología bastante compleja, hay diferentes maneras y el Science Based Target Initiative es la iniciativa que validará que tus objetivos sigan estas bases científicas. Tengo otra pregunta de Cristina. Si un aspecto ha sido definido como no material debido a su influencia en la toma de decisión, pero se disponen de los datos requeridos por GRI, ¿deberían incluirse en el informe? Bueno, yo diría que si quieres seguir un informe GRI, para mí cualquier información que es útil y tenéis esta información y creéis que puede ser de interés, yo lo incluiría. Esto no os va ni a penalizar no va a cambiar absolutamente nada. Básicamente, si vosotros tenéis un informe GRI, únicamente es el tema de los aspectos materiales.
y si queréis que los aspectos materiales, perdón, he tenido un problema aquí. Los aspectos materiales son los que tenéis que incorporar. Si quieres incorporar cosas que no sean de aspecto, que no sean material o que sean de materialidad baja, yo lo incluiría también, porque al final es vuestro informe de sostenibilidad. Entonces ahí vais a incorporar mucha más información. Como un mínimo, los aspectos materiales, si queréis ir más allá, los aspectos que no sean materiales, pero creas que puedan ser relevantes, también te animaría a que los incluyerais. Bueno, pues si no tenemos ninguna otra pregunta, como ya llevamos una horita en el webinar y entiendo que es mucha información, solo me queda agradeceros muchísimo vuestra presencia, disculparme por este pequeño problemita con la conexión y agradecer tanto a Elvira de la Fundación Empresa y Clima como a Corresponsables, que son nuestro medio patrocinador, vuestra participación. Bueno, deciros que os pasaremos las diapositivas para que tengáis toda esta información. Ahora os enviaremos un email con toda la información. Y si tenéis alguna pregunta más que se os ha quedado en el tintero, alguna duda, no dudéis en enviarnos un mensaje o un email o llamarnos. También tenéis nuestros detalles de contacto. Y sin más, me gustaría agradeceros y nos vemos o nos escuchamos pronto. Muchísimas gracias a todos.